¿Qué sucede cuando los políticos manipulan el dinero de un país? Que Dios nos ayude. Yo soy Josué Benítez y en este video quiero explicarles cómo es que se comporta el dinero de un país cuando es manipulado por los políticos o los gobiernos de turno. Y cómo esto realmente afecta a tu bolsillo y a tus ahorros si es que no tomas precaución sobre estos acontecimientos. Para ello vamos a remontar a la historia del Perú. En los años 80, durante el primer gobierno de Alan García, el Perú experimentó una gran hiperinflación. Esto quiere decir que la moneda se devaluaba a un ritmo exagerado y las cosas subían de precio. Para evitar los efectos que causa la impresión desmedida de dinero, lo que hacen los políticos, en este caso lo que hizo Alan García, fue controlar el tipo de cambio y hacer subsidios. De esta forma, tú das la apariencia de que las cosas están bajo control, pero no resulta así. Realmente lo que sucede es todo lo contrario. Lo que sucedió en los años 80 fue que hubo un tipo de cambio paralelo y mucha escasez en productos básicos. Y esto sucede porque los productores de los productos básicos no se ven motivados o incentivados para seguir produciendo, ya que esto está bajo control, y cuando está bajo control no pueden ellos definir los precios. Es por eso que la inversión extranjera y los grandes bancos mundiales no veían al Perú como un país confiable para poder invertir. Entonces la economía del Perú vivía en una burbuja. Es por eso que para desinflar esta burbuja se necesitaba un shock. Y el país debe recordar nuevamente: ¡no! Nosotros sí vamos a atacar la inflación, pero sin el shock. Y en 1990, la única alternativa que se podía realizar para salir de esta burbuja financiera era entrar en un shock. Y es aquí donde se realiza el Fujishock. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Si tienes más de 30 años, realmente nadie te tiene que contar lo que realmente pasó. Cuando hubo un shock monetario, los intis, que era la moneda durante el periodo de Alan García, perdieron completamente su valor y se cambió al nuevo patrón monetario, que es el sol peruano. Como vemos, esta reestructuración de precios generó un gran impacto en la economía, y las personas que no vieron este cambio y se quedaron con los intis perdieron todo su valor, ya que esta moneda no valió nada. Lo que sucede al hacer un shock monetario es que estás regresando a la normalidad el equilibrio de la oferta y la demanda. En este caso, los políticos ya no pueden sugerir qué tipo de cambio es el que se debe realizar el día de hoy, sino que la oferta y la demanda regulan el precio. Cuando una economía sufre un shock, los precios regresan a la normalidad. Luego de este shock monetario, muchas personas que tenían su dinero alojado en intis lo perdieron todo. Acá ocurre algo curioso, y si estás en Perú, tú le puedes preguntar a alguno de tus abuelos qué sucedió con los intis que tenían en costales, y te van a decir que no sirvieron para nada. En mi caso particular, mi abuela vendió un terreno y luego con la plata de ese terreno que había vendido, podía a las justas comprarse un par de cajas de leche. ¿Cómo un terreno puede valer un par de cajas de leche? Y eso sucede cuando hay un cambio monetario y tú no te percatas de esto. He utilizado el caso de Perú para ejemplificar lo que sucede cuando un gobierno manipula el dinero y lo que sucede cuando hay que restablecer las cosas. Luego de que se eliminó la estructura del INTI, la nueva economía que surgió bajo un banco central independiente del poder político. Es por eso que se puede decir que en el Perú el Banco Central es independiente de los políticos, ya que actualmente está bajo la dirección de Julio Velarde. Entonces, esta institución se encarga de resguardar y de regular el sol peruano. Y esta institución es independiente
hasta el momento. Quiere decir que los políticos no pueden influir en la política monetaria del país, y eso se demuestra en que el sol peruano es una de las monedas más estables de Latinoamérica. Pero este equilibrio es muy frágil, ya que el Congreso puede en cualquier momento dictaminar que Julio Velarde ha tenido una falta grave y lo destituyen, y ponen a cualquier político en el cargo del Banco Central. ¿Y qué sucedería en este caso? Pues un claro ejemplo es lo que sucede en Argentina o en Venezuela, o lo que he explicado hace un momento, lo que pasó en el Perú durante la época de Alan García. Lo que sucede es que como los gobiernos son cortoplacistas y no ven a largo plazo, generalmente imprimen dinero para poder financiar sus gastos y mantener felices a toda su cúpula de ese momento. La idea que quiero comunicar en este video es que nos demos cuenta que el equilibrio o que la solidez de una moneda depende siempre de las personas que lo regulen. Si en el momento de la administración de una moneda, por ejemplo en Perú, es de Julio Velarde y esta persona hace las cosas bien, pues la moneda va bien. Pero si en cualquier momento lo sacan y cambian del administrador de esa moneda, pues las cosas empiezan a empeorar. Y la historia tiene muchos ejemplos de estos sucesos. Argentina es un claro ejemplo. ¿Qué sucede cuando los políticos manipulan e imprimen dinero? La moneda se devalúa, los precios suben todos los días y esto se vuelve insostenible. La gente por hartazgo vota por cualquier solución que le ofrezca todo lo contrario. En este caso fue Javier Milei y esperemos que cumpla lo que ha prometido. Y una de sus grandes promesas es eliminar el Banco Central, ya que estaba copado por políticos y lo único que hacía era imprimir dinero. Y en el plano monetario, para eliminar la inflación directamente, hacer volar el Banco Central. Perdón, Bien. pero hacer volar el Banco Central, ¿qué significa? Eliminarlo. Bien, entonces como vemos, la seguridad monetaria de un país es algo muy frágil que depende de los políticos y administradores de turno. Y esto nos lleva a ciclos de auge y crisis de generación en generación. Muchos de nosotros todavía no hemos vivido un gran cambio en la política monetaria de nuestros países, pero nuestros abuelos sí lo han vivido. Actualmente, ¿qué está sucediendo con el dólar? El dólar ha sido impreso de una manera tan exagerada que actualmente está perdiendo valor y está perdiendo la hegemonía y la confianza que tenía el mundo entero con el dólar. Esto está sucediendo y esto es una realidad. Las cosas en Estados Unidos han duplicado de precio después del COVID y esto ha repercutido en todos los países que son dependientes de Estados Unidos y eso se refleja mucho en Latinoamérica. Bien, entonces si el dólar pierde valor por la impresión de dinero que ha tenido y los países empiezan a desconfiar del dólar, ocurre una reestructuración monetaria. Algunos países dejan de tener sus reservas en dólares y empiezan a negociar con otras alternativas. En este caso, la coalición que hace China, Brasil, Rusia, conocida como el BRICS. Entonces, estamos viendo que hay un cambio en la dominancia del patrón monetario mundial. El dólar ha perdido la hegemonía que tenía y están entrando otras naciones a competir por ese primer lugar. Bien, entonces durante el declive de un imperio y el surgimiento de otro, ocurren muchísimos cambios sociales y cambios de riqueza de unas personas a otras, entre los que se dan cuenta de que una moneda va a tender a cero y donde otro tipo de moneda va a adquirir el valor. Actualmente no sabemos cuál va a ser la siguiente moneda que reemplace el dólar, pero lo que sí sabemos es que si siguen imprimiendo y siguen tomando las mismas medidas cortoplacistas, esta moneda va a perder todo su valor a largo plazo. Bien, es por eso que la razón de ser de este canal es comunicar este cambio monetario que estamos experimentando actualmente y está sucediendo ahora. Las pandemias, las crisis sociales, las guerras, lo que estamos viendo que está sucediendo actualmente, como el incremento de la violencia, es realmente consecuencia por este cambio en la estructura monetaria del planeta entero. Entonces, si nosotros podemos tener lectura de lo que está sucediendo, debemos actuar de una forma prudente. Y es aquí donde te invito a que tú investigues sobre el Bitcoin.
El Bitcoin realmente surgió en base a la necesidad de que realmente la humanidad necesita un dinero que esté alejada de la manipulación de los políticos y que se devalúe. No es justo que todo el dinero que tú ahorres o todo el esfuerzo que tú haces para juntar esa platita se termine perdiendo por acción de un político o por un gobierno de turno que haga las cosas mal. Bien, realmente esto es uno de los valores que yo le veo al Bitcoin y la razón por la cual difundo en este canal. No es por un tema especulativo, no es por un tema de volverte rico de la noche a la mañana, sino es entender de que necesitamos una nueva forma de dinero y que todos estemos dispuestos a aceptar. Y sobre todo que no dependa de la confianza que tenemos en que las personas que controlen el dinero van a hacer las cosas bien, sino que la confianza se base en algoritmos matemáticos que fijen las reglas claras desde un inicio, como sucede con el protocolo de Bitcoin. Bien, si quieres entender más a profundidad cómo es que podemos resguardar nuestro dinero frente a este cambio monetario que estamos experimentando, te invito a que te unas al grupo de WhatsApp que estoy compartiendo en los links que voy a dejar aquí abajo. Voy a brindar una clase completamente gratis en la cual te voy a explicar cuál es la forma correcta en que podamos proteger nuestros ahorros con Bitcoin sin cometer muchos errores y sin caer en estafas. Comparte esta información a todas las personas que todavía no se dan cuenta del cambio monetario que estamos experimentando. Déjame tu like y nos estamos viendo en otra oportunidad.